los derechos políticos de los indígenas. Para eso nos acompaña la doctora Karina Pizarro Hernández. Ella es profesora investigadora del área académica de Sociología y Demografía del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Buenas noches, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra el maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral, propietario del Instituto Estatal Electoral. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, un gusto estar aquí. Y estamos esperando al diputado Luis Vega Cardón, él es presidente del Consejo Supremo Ñañu. Bueno, esto de los derechos políticos del sector indígena o de la población indígena ha traído ya alguna controversia en algunos estados. Pero por lo pronto aquí en el estado de Hidalgo, yo no conozco en determinados municipios, bueno, para cada punto no existe actualmente un diputado que venga del sector indígena. ¿No es así, doctor? Sí, es correcto. Y bueno, algo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que justamente esta entrevista es para decir que se está haciendo algo, se va a hacer algo y se va a concretar junto con el Instituto Estatal Electoral. ¿Y a qué me refiero? Bueno, tenemos que es desde 1970 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hace una declaración de los pueblos indígenas reconociendo su labor para difundir su cultura y sus tradiciones. Para el 2007 México firma, ¿no? Ratifica esta declaración y hoy tenemos, ¿no? en nuestro estado ya una ley que fue promulgada en el 2014 a raíz de un trabajo que nos pidió el mismo Congreso, la legislatura del Congreso del Estado, para hacer un proyecto de un catálogo de comunidades indígenas. Y Hidalgo ya tiene la Ley de Derechos y Cultura Indígena y eso ya es un gran avance. ¿Cuántas comunidades ustedes investigaron? ¿Cuántas comunidades incluye este catálogo? Este catálogo incluye 31 municipios con 106 localidades y fue una metodología donde primero se estableció cuáles eran las poblaciones que tenían un alto porcentaje de población indígena. De ahí se determinaron 29 y se dividieron en 3 regiones, en la Huasteca y Sierra, donde se habla la lengua náhuatl, la región del Valle del Mezquital, donde se habla el otomí ñañú, y la otomí tepehua, bueno, poblada por otomís y tepehuas. Y se hizo un equipo de 10 investigadores que cada uno de ellos abordó en todas estas regiones entre 3 a 5 comunidades, dependiendo. Un ejemplo, en la Huasteca hubo 2 investigadoras. ¿Por qué? Porque Huejutla es muy vasto, mientras que otros municipios que tenían menos población, finalmente hubo personas o investigadores que abordaron 4 o 5 comunidades, dependiendo de las localidades que tuvieran el porcentaje, con población de 5 años o más de habla indígena. ¿La ley electoral, Augusto, ya está de alguna manera aterrizada en materia indígena o todavía tiene lagunas? No, inclusive la ley electoral en el caso de Hidalgo es omisa, ¿no? Es omisa en el tema porque la perspectiva del derecho indígena se ha visto tradicionalmente desde una óptica más de carácter cultural y de carácter desarrollista, ¿no? Desde las políticas de desarrollo social y de carácter de políticas de inclusión y un tema cultural. Sin embargo, en el tema electoral como una instancia del uso, el ejercicio de los derechos políticos electorales a que tienen estas comunidades, no está en la ley electoral en el caso de Hidalgo, pero sí en la Constitución. Sí, de manera genérica hay un empate precisamente en esa reforma del año, inclusive en el año 2014 se especifica, por fortuna, la Ley de Derecho y Cultura Indígena, pero la reforma constitucional en Hidalgo y la primera promulgación de la ley indígena es de 2010, aunque no caracterizaba cuáles eran las comunidades, cuáles eran los municipios con presencia indígena, y esto es pues de la mayor relevancia, porque la reforma constitucional del año 2001 establece, digamos, 2 rutas a seguir sobre
la perspectiva de tutela de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, una en el ámbito federal sobre políticas de desarrollo, políticas culturales, y la vertiente hacia las entidades federativas, como el orden de gobierno, que de primera mano tiene pues una relación para que sean las legislaturas locales quienes caracterizan y definan y en todo caso reconozcan cuáles son, quiénes son, en qué instancia regional están desarrollándose, etcétera. Entonces es en esta concreción de 2014 donde ya se establece. Entonces la ley electoral no lo tiene del todo, aunque ya hay mandatos constitucionales y jurisprudenciales donde nos mandatan a las instancias electorales a respetar estos mecanismos de tutela y respeto del ejercicio de las comunidades indígenas para elegir a sus propias autoridades. ¿Cuál es el reto enfrente? ¿2018? En primera instancia creo que sí. En el caso de Hidalgo citaría un precedente a partir de la gran reforma político-electoral del año 2014 en México, bueno, en todo el país. Se estableció una facultad que se reservó al Instituto Nacional Electoral. Debemos recordar que el caso de la redistritación electoral, es decir, el ejercicio técnico que se elabora para equilibrar un área geográfica con un número similar de población para que represente proporcionalmente a una misma persona un mismo representante, es decir, un representante represente a los mismos ciudadanos proporcionalmente en cada ámbito regional, porque en Hidalgo tenían desde 1995 que no había una redistritación. Entonces, a partir de que en el año 2015 el Instituto Nacional Electoral establece el mecanismo de redistritación, a partir de una metodología que respeta parámetros constitucionales, entre ellos el de equilibrio poblacional, integridad municipal y 3, presencia indígena. Entonces la presencia con población indígena fue un criterio que respetó el Instituto Nacional Electoral, y a partir de esos 3 criterios y algunos otros de carácter metodológico, caracterizaron 3 distritos indígenas en el estado de Hidalgo. Entonces creo que sí, el reto de 2018 es vivificar ese derecho que también reconoce ya el Instituto Nacional Electoral para esos 3 distritos indígenas, para que efectivamente se logre el acceso de representación indígena en el Congreso del Estado, porque hay un elemento que me parece fundamental. 3 distritos indígenas. San Felipe. Actualmente son 18 los distritos. ¿Se aumentarían o se van a rezonificar, o cuál va a ser? No, es una atribución de de cada entidad federativa el establecer cuáles van a ser el número de distritos. En Hidalgo tenemos 18, en tanto la legislatura local no las modificara, serían los 18. De esas 18, 3 en cuanto a composición poblacional caracterizó a 3 ya como indígenas. No pueden aumentar entonces. No, a menos que la legislatura razón local lo estableciera, pero ahí tenemos 3, Huejutla, Ixmiquilpan, San Felipe y Orizatlan. Doctora, la población de estos 31 municipios y de estas 106 localidades en las que ustedes ya tienen un mapeo de la población indígena. Sí, fíjate que justamente para la base de esa reforma electoral es justamente esta ley de derechos, que a la vez fue resultado de una propuesta del catálogo de pueblos y comunidades indígenas que realizó el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Estado de Hidalgo. En ella trabajamos tanto la universidad, la 61ª legislatura del Congreso del Estado y la CDI, que es la Comisión de Derechos Indígenas. De Desarrollo Indígena. Estas 3 instancias lograron este documento, ¿no?, que justamente ahora con el Instituto Estatal Electoral estamos viendo que justamente se haga su publicación. Vamos a una pausa, si nos permiten. Sí, claro. Y regresamos con usted, por favor, doctora. Entre líneas. En un momento regresamos. El Partido del Trabajo, más vivo que nunca. Así quedó de manifiesto con la confianza depositada por el pueblo de México a las candidatas y candidatos en estados, distritos y municipios del país. Gracias a la seguridad de tu voto, el PT crece y se fortalece. A cumplir nuestro compromiso con México, seguiremos siendo la oposición que el pueblo exige. No te vamos a fallar. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Lo tienes que saber.
Todo lo que subas lo pueden compartir, tus datos valen. No tienes que saber. Todo lo que digas lo van a repetir, tus datos valen. No tienes que saber. Se acepta sin dudar. Todos tus datos pueden regalar, tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800 835 4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 7550640. Regresamos con la doctora Karina Pizarro. Le preguntábamos la población indígena de estos 31 municipios. Sí, son 31 municipios y 1006 localidades. Ok, estaba comentando de que fueron 3 instituciones las que lograron este catálogo de pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo. Y esto se realizó entre el 2012 y 2013. Fue cuando fuimos a trabajo de campo. Y algo que es muy importante, ¿no? Ahorita voy a hablar justamente de cómo se hizo esta cédula, ¿no? Se hizo una cédula etnográfica que se levantó directamente en las comunidades. Fueron como 6-7 meses de trabajo cubriendo todo el estado para... ¿Los dejaron entrar? Porque luego también sí, las comunidades el trabajo mucho. Justamente el trabajo del Congreso fue previamente trabajar con las organizaciones, con el municipio, y en muchas localidades ellos, los presidentes municipales, no solamente nos permitieron el acceso, sino que convocaron a las asambleas, a los representantes de asambleas de las localidades, y realmente en algunas regiones sí se pudo, en otras fue más complicado, ¿no? Pero en todas las que se planteó entrar y acceder, se logró. Entonces fue una dinámica muy ardua, mucho trabajo, y una de las características de esta cédula, de este levantamiento, es de que, bueno, se trabajó con alumnos de la universidad, con gente de la localidad que ya tenía vínculos, o incluso alumnos que venían de esas regiones, que ya conocían el entorno social, cultural, y se pudo entrar. También apoyó la CDI con todos sus delegados y transporte. Entonces fue realmente un trabajo conjunto que dio como resultado hoy esta obra que está, algunos de estos municipios se ha publicado. ¿Cuál se ha publicado? Se ha publicado Cardonal, Izmiquilpan y Zimapán. No nos ha dicho la población de estos 31 municipios. La población... No, debe ser como 30%, ¿no? De la población total del estado, ¿no? Es que varía, ese es el 21% de la población total en el estado, aunque hay presencia indígena que llega a estar hasta arriba del 90% sí. En municipios. Esto nos conlleva, lo que tú decías hace rato, Augusto, 3 distritos. Deberíamos de tener por lo menos 3 diputados de origen indígena. Sí. Eso es por un lado. Sin duda. También un consejero electoral indígena. Por supuesto. Y no lo hay. Y cualquier autoridad, inclusive, no solo consejerías. Hay quien me ha cuestionado un poco, oye, es presidente de una comisión indígena, sí, porque no hay un consejero indígena. ¿No? Yo no lo soy, pero bueno, es un tema que hay que atender y se busca atender institucionalmente. ¿Cómo subsanar esto? ¿Y habrá tiempo para el 18? No. Me parece que sí, creo que como todo en la vida, habiendo voluntad política, me parece que la hay. Yo creo que hay condiciones importantes tanto en la legislatura del Estado, en el propio Instituto Estatal. ¿Pero los partidos van a querer esta modificación? Ha transitado, la creación de esta comisión es una comisión especial que ha sido avalada por todos los partidos políticos desde la intencionalidad de promover estos derechos, de tutelar estos derechos, porque son derechos que están en la Constitución y que están sentando precedentes en diferentes entidades del país y que los estados están caminando con este enfoque, ¿no? Que desafortunadamente es nuevo, pero al final pues es una convivencia con pueblos originarios. Pues es un nicho electoral muy importante, ¿no? Al final 21% creo que de la población es sin duda importante, porque el sistema mexicano busca ser una democracia representativa, y la representatividad es de la totalidad de la población mexicana. Entonces el acceso a estos cargos yo le equipararía un poco al tema de género, ¿no? Ya estamos más acostumbrados cuando escuchamos paridad de género, porque es un mandato constitucional, y la necesidad de la inclusión de mujeres, pero aquí también será sensibilizar sobre la inclusión de indígenas, hombres y mujeres, desde luego. Y luego la paridad. ¿Mediante qué mecanismo? Yo creo que el mismo camino que afortunadamente en materia de género se pudieron generar, acciones afirmativas, es decir, medidas legales compensatorias para el acceso. En otros estados del país, específicamente en Oaxaca,
los usos y costumbres funcionan muy bien. Y además, ahí las mujeres son las que tutelan estos derechos de los usos y costumbres. Y al parecer viven pues bien en el respeto hacia los derechos de sus conciudadanos. Yo diría que, bueno, no todas las comunidades indígenas, ¿no? de, pero bueno, en el Oaxaca, istmo de Tehuantepec, ¿no? Istmo, Concretamente en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Sí. Ciertamente, ¿no? Pero yo creo y comparto también la idea, ¿no? De que finalmente estamos en un cambio, estamos en un momento de un proceso donde no va a ser fácil, pero sí ya hay una concientización en cuanto a el respeto a los derechos indígenas, el respeto a la equidad de género, al medio ambiente. Entonces realmente hay un cambio y debemos tener un cambio, ¿no? En la forma de ejercer la cuestión electoral, los derechos, las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que nos permite ir adelante. ¿Que va a ser complicado? Sí, porque no estamos acostumbrados a estas lógicas de compartir culturas distintas y finalmente somos una cultura, un país pluricultural, pluriétnico. Entonces es un aprendizaje. Yo creo que justamente estos próximos años es un andar de aprendizaje. Bueno, y también los partidos van a querer Yo creo que le van a tener que entrar, ¿no? Porque se van a ver obligados. Se van a ver obligados, no porque finalmente quieran. Es una cuestión ya, es una legislatura. Sí, es un mandato. Ya es un mandato, es una cuestión de que ya está establecida como ley. Entonces es como que si ahorita cuestionamos las leyes de derechos de niñas, niños y adolescentes o la cuestión del género, finalmente ya está presente. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente difundir esta diversidad cultural, que es el papel que nosotros estamos ahorita tratando de hacer, el papel de la universidad a través de esta investigación que ya se hizo, que lo que primero se quiere hacer es justamente que se conozcan para que con base a ello finalmente se vaya desarrollando otras actividades, tanto a nivel electoral como una serie de factores multisociales, ¿no? Vamos a otra pausa y regresamos contigo, por favor, Augusto. Entre líneas. En un momento regresamos. Al menos 4 personas murieron en atentado con bomba de altos funcionarios de Navia. En muchas partes del mundo solo se habla de guerras y conflictos. En México hablamos de esperanza y futuro, porque enfrentamos la adversidad con optimismo y alegría, porque conocemos el valor de estar unidos, en las buenas y en las malas, porque sabemos darnos la mano, por el amor a nuestra patria y a nuestra familia, porque cuando estamos unidos nadie nos gana. Por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Gobierno de la República. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Habla Mireya Barrios Luna, beneficiaria del programa Vivienda Joven. Yo quiero una casa digna para mis hijos. Me acerqué a las dependencias, entonces me está diciendo que sí me está aprobando el crédito. Se han entregado 264,000 subsidios para la vivienda a jóvenes. Esto es la casa de mis hijos. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/lo bueno cuenta. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos sobre los derechos políticos de los indígenas o de las comunidades indígenas. Para el 2018 va a ser un reto para el Instituto Estatal Electoral, pero adicionalmente se requiere dinero. Por una razón, hay que llevarles la información en folletos y hay que imprimirlos en su lengua. Y hay muchísimas lenguas en el estado. Aunque digan que en la zona Nañú está el otomí o el náhuatl, pero hay varios tipos de lenguas, o hay sublenguas en cada una de las zonas indígenas. Y esto va a ser muy costoso. Además van a tener que capacitar a todo el ejército que organiza las elecciones en el estado. Sí, sin duda, al final todo aterriza en dinero, pero afortunadamente también atraviesa. Habrá que gestionar, sobre todo yo le apostaría a esfuerzos interinstitucionales para contribuir a la difusión, a la tutela,
a garantizar estos trabajos, ¿no? Creo que no, digamos, hay centros ya lingüísticos, hay un sistema nacional incluso que regula ámbitos estatales, pero que tampoco descansa allí solamente, en el sentido de que hay variantes de lingüísticas muy variadas, e inclusive también hay una gran número de población en que habla pero no lee la lengua, entonces tampoco tendría totalmente el impacto. Yo de entrada nos hemos hecho el reto en el Instituto Estatal Electoral de trabajar del lado del mestizaje, del lado de las autoridades, del lado de... eso es un poco chocante el reconocernos así, pero sí de pronto reconocernos en el ellos y el nosotros. En el nosotros, los que estamos en este sistema normativo, los que no somos indígenas, sensibilizarnos en pensar cómo se da esta convivencia en la tutela de derechos. Y no por una cuestión de buena voluntad, sino por un asunto de garantía de derechos. Entonces es el primer reto, creo que es interinstitucional, de sensibilización con el Congreso del Estado, que ha habido, reitero, muy buen eco, con los partidos políticos ha habido también muy buen eco, con diferentes instancias, con la propia Universidad Autónoma, y creo que a partir de ahí también se abren nichos de oportunidad. En el caso del Instituto Estatal Electoral, a partir de ahora, sentar algunos esfuerzos. Los partidos políticos fueron sujetos de multas por temas de financiamiento, reportes financieros de campaña y pre-campaña. Ese dinero por Ministerio de Ley se dispone a ciencia y tecnología. Entonces lo que estamos buscando es mecanismos de coordinación con las instancias de ciencia y tecnología para que de allí se pueda fondear la actualización de este tipo de investigaciones, ediciones, acercamientos a las comunidades, etcétera. Creo que también atraviesa mucho por la creatividad de instituciones y de personas que estén en el tema. Pero doctora Karina, usted que es investigadora de este tipo de problemáticas, ¿hay un rechazo de la población indígena y sobre todo una inconformidad a que desde otra óptica se decida por ellos? Sí, también hay que tomar en cuenta que, suponiendo, cuando hicimos nosotros este levantamiento, una pregunta muy importante que ya del 2010 hizo el INEGI es la autoadscripción. Entonces, finalmente, ¿cuál era el criterio de INEGI? INEGI decía, eres comunidad indígena si cumples con tanto porcentaje de población de lengua indígena, ¿no? Y ahora como los resultados de este proyecto vimos de que el pertenecer a un grupo indígena no es la lengua, porque la lengua se está perdiendo. Finalmente lo que se centra es la organización. Entonces justamente tendría que hacerse un trabajo, ¿no? Pero tampoco lo veo imposible. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando estábamos fuera del aire, tú me preguntabas, ¿cómo le hicimos para entrar a estas comunidades? Realmente los municipios tienen buena relación con este mecanismo, ¿no? Con este mecanismo, con las con las asambleas, con la organización comunitaria, ¿no? Que finalmente es la que le da fuerza y lo que permite y da la razón de ser de las comunidades indígenas. No es la lengua, es ni siquiera el territorio. Y te lo digo porque las poblaciones que migran a Estados Unidos siguen perteneciendo. ¿Por qué? Porque la fusión de la comunidad indígena es justamente su organización de asamblea. Bueno, incluso ahora ya hay universidades interculturales, que eso les va a dar también de alguna forma otra base para poder exigir sus derechos políticos electorales. Sin duda, creo que son esfuerzos sí interinstitucionales para apostarle efectivamente a procesos de interculturalidad. O sea, la diferencia entre lo multicultural y lo intercultural está uno en el reconocimiento de la diferencia, pero en la interculturalidad está la apuesta por una relación efectiva, una relación equilibrada, una relación saludable, porque lo cierto es que hay muchos prejuicios también del sector mestizo hacia la comunidad indígena, y también hay de ellos hacia lo que venga de fuera, ¿no? Estos procesos de entropía, ¿no? Lo que tiene que ser adentro, afuera, exclusión. Tendremos que ir conviviendo con ellos, pero precisamente se trata de garantizar estos mecanismos. Desde luego existen mecanismos ya jurisdiccionales, con precedentes internacionales, con precedentes a nivel nacional, y que estaremos vigilando a partir de su legislación y su emergencia, que deben de garantizarse pues que las consultas a las comunidades, en el caso de que se solicite el uso de estos derechos de autogobierno, pues sean consultas informadas, previas,
libres, una serie de mecanismos donde el Instituto Estatal Electoral es el órgano garante de esta voluntad ciudadana. Pero ahí está el riesgo, ¿no, Augusto? Porque una comunidad puede decir, nosotros vamos a seguir bajo usos y costumbres y aquí no se metan políticamente. Sí, o puede decir que no, pero al final es su derecho. Ha habido precedentes muy interesantes de los últimos 3 años, ¿no? Guerrero, Michoacán, donde comunidades indígenas han solicitado consultas, se hace la consulta y dicen sí quiero sistema normativo, comunidades donde dicen ya no quiero sistema normativo, comunidades que dicen sí quiero sistema normativo y regresan a sistema de partidos. Entonces es un asunto más bien de eficacia gubernamental al final del día, ¿no? Desde el ámbito de los derechos políticos electorales, con todo lo que eso conlleva, ¿no? De un mecanismo de representación. Yo creo que lo que debe estar en la mesa desde la perspectiva de los derechos políticos es el sistema democrático en sí, el sistema de la democracia, de lo que aspiramos, de lo que esperamos de la democracia, de lo que estamos por aportar o solamente esperando, y hasta de los encantos o hasta de los desencantos de la propia democracia. Teníamos que pensar, doctora Karina, como principio, punta de lanza es las asambleas municipales. Sí. Ahí está el Sí, semillero. Sí, yo creo que, te voy a hablar un poco cómo fue la cédula que se levantó, ¿no? Se estructuró por 21 puntos, uno era la ubicación, los datos sociodemográficos, la infraestructura de las localidades, ¿no? Se le preguntaba si ellos se reconocían indígenas, ¿no? Que esta pregunta era muy, muy importante, entonces esta Porque cuestión... muchos esconden eso, ¿verdad? Rechazan. Te voy a decir por qué lo he rechazado, Sí, porque finalmente toda la historia del México moderno, ¿no? A partir de del México posrevolucionario, no, hubo una política indigenista donde era desaparecer al indígena, ¿no? Reconocer el folclore, pero desapareciéndolo. Entonces, finalmente, cuando tú vas a las comunidades y les preguntas, ¿eres indígena? Finalmente hay una negación por todo este antecedente histórico, ¿no? Pero también ellos están cambiando, finalmente también se está reconociendo esta manera pluricultural, ¿no? De expresión, y también incluso se tiene que cambiar no solo en entre la población mestiza, sino incluso en los mismos población indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos muchos años escondiendo, ¿no? Este origen. Vimos la historia, la cronología, y una parte muy importante fue justamente su organización por asamblea, su organización por comités, ¿no? Su estructura comunitaria. Y que funciona muy bien, ¿verdad? Y, o sea, finalmente la razón de ser de las comunidades indígenas es justamente esta estructura comunitaria. Sin esta organización no tiene sentido. La distribución del trabajo comunitario, ¿no? Que en otros lugares se llama el tequio, ¿no? O la faena o la faina, ¿no? Es lo que le permite y da la pertenencia a estas comunidades, ¿no? Si tú no perteneces, si no trabajas, si no cooperas, finalmente no eres parte de. Vamos a otra pausa y continuamos con este tema, por favor. Sí. Entre líneas. En un momento regresamos. Hola, mi nombre es Jesús y también soy pediatra. ¿Sabías que no hay mejor medicina que un buen libro? Te invito a que juntos impulsemos el hábito de la lectura en familia. Únete. Como pediatra, tú ya puedes recomendar a los padres qué leer con sus hijos. Leer para estar bien. Visita leermx.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Jet Set ahora también es Cleopatra's Bar Men's Club. Celebra tu cumpleaños, despedida de solteros, eventos privados, variedad continua, snacks and drinks. De 15 a 22 horas de martes a sábado, visítanos y disfruta de las más sensuales emociones. No lo pienses más. Te esperamos en un lugar con ambiente exclusivo. Juárez, esquina carretera México-Tuxpan, planta alta. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, ya regresamos. Doctora Karina, nos estaba explicando y le preguntaba, en las asambleas municipales, donde se eligen a los regidores, ahí es donde está el semillero para la representación indígena. Sí, justamente ellos se organizan bajo esta estructura comunitaria, que es la asamblea y los comités. Y en los estudios que hemos hecho sobre cuestiones de migración hay 2 definiciones. Ciudadanía, que esa la tienen con el Estado mexicano, y la membresía, ¿no? Si cumples o no cumples con los requerimientos al interior de la comunidad. Entonces, tenemos como 2 tipos de relación dentro de la misma comunidad, ¿no? Entonces, que coexisten y han coexistido
a lo largo de los años. Entonces, justamente si se va a ver todo este proceso de cuestiones electorales, de integración con estos distritos y todo eso, justamente es hablar y relacionarse con estas asambleas. La religión juega un papel ahí importante. Claro, muy importante. Entonces, parte también de estos comités, está el comité religioso, ¿no? Donde también en este catálogo que se hizo se levanta Fundamental. de las comunidades. Se promulgaron a nivel internacional. Hasta ahora yo creo que vamos más atrasados en la cuestión a nivel internacional, en concretar todos estos procesos, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Muchas veces se dice la cuestión de género, ¿no? Porque que si la legislación está y existe, más bien dicho son las propia de los indígenas. Sí, sin duda. Creo que comprender a esa otredad indígena, en el caso del Estado mexicano, es fundamental, ¿no? Se planteaba la religión. Y la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer convivir un sistema social que incluye un sistema normativo y un sistema de representación uno con otro? Ese es el gran reto, pero aún frente a ese reto creo que hay condiciones. La reforma de derechos humanos en México en el año 2010, que fue también por determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de un caso paradigmático, ¿no? El caso de desaparición forzada de personas con Radilla Pacheco, que ya está iniciando otra desaparición forzada en este año, pero que a partir de allí es un punto de inflexión para el sistema jurídico mexicano, y es a partir del sistema jurídico mexicano en esta tema nacional, cómo eso ha ido transitando, pero también a la vez ha ido permitiendo construir de a poco una voltear, ¿no? Si ahí están, pero bueno, pues ni modo, está difícil y hay que decidir. Ahora el tema es cómo desde un enfoque intercultural, yo lo pongo en la materia jurídica, desde la perspectiva jurídica, cómo pensar desde el pluralismo jurídico, cómo entrar. Y abonaría desde el pluralismo político, desde el pluralismo social, que eso es finalmente el enfoque intercultural, cómo adentrarnos todos en el reconocimiento de todos los que aquí estamos, pero que no haya un rechazo. Yo pensaría, y eso es importante, no hay un rechazo hacia el Estado mexicano. Inclusive hace unas semanas veía un documental que vi hace muchos años, Estado mexicano, negación del Estado mexicano. Eso me parece fundamental. Esa ventaja no la tienen
en Ecuador, no la tienen en Bolivia, no la tienen en Brasil, donde hay un rechazo absoluto hacia el Estado. Entonces creo que hay condiciones importantes en que podemos avanzar para tener una convivencia entre sistemas desde la tutela efectiva de los derechos humanos. Principal reclamo de la población indígena en cuanto a sus derechos políticos electorales. Justamente fue la presencia, o sea, estamos hablando de que qué va a pasar con esta presencia del Estado mexicano. No se sienten representados. Les falta más representatividad, o sea, quisieran más apoyo, ¿no? Justamente más apoyo de del Estado. Hay comunidades que fuimos que realmente están muy abandonadas, realmente, y como decían, campo, ¿no? De cuestión de salud, ¿no? Vimos que, suponiendo en el Valle de Mezquital hubo nuevos hospitales regionales, pero no cubren las necesidades o no se dan abasto, ¿no? Porque finalmente ya hubo una cobertura de salud en el Estado, pero finalmente no hay la satisfacción total por parte de la población, ¿no? Veíamos que, suponiendo en Zimapán, que nos tocó ir hasta La Vega, que fueron como 5 horas de camino y entrando por Querétaro, finalmente la gente para entrar tener acceso a estos beneficios o accesos es muy difícil, muy complicado, porque nada más no hay camionetas o llega un carro en la mañana y sale en la noche, ¿no? O viceversa. Entonces realmente son comunidades que sí necesitan mucho apoyo del Estado y ellos lo reconocen, como se comentaba, ¿no? No hay un divorcio, no hay una separación, sino todo lo contrario. Vamos a otra pausa, creo que es la última, y regresamos con ustedes. No, faltan 2 pausas. Y regresamos con ustedes. Entre líneas. En un momento regresamos. México, país solidario. Gonzalo Rivas Cámara evitó la explosión de una gasolinería en Chilpancingo, salvando cientos de vidas a costa de la suya. En el Senado reconocemos su heroísmo otorgándole post-mortem la medalla Belisario Domínguez, nuestro máximo galardón. Senado de la República, legislando con visión de futuro, 63ª legislatura. Soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Comencé en mi cocina. Hoy tengo más de 350 colaboradores y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete emprender. Visita pepeytono.com. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos. Augusto Hernández, el primer problema es la redistritación, o al menos establecer 3 distritos indígenas de los 18. Pero ahí van a tener otro conflicto en la equidad. ¿Cómo los van a dividir? ¿2 mujeres y un hombre o 2 hombres y una mujer? Bueno, la integración en el Congreso es una representatividad colectiva, digamos, la integración de pueden ser, sí, pueden ser 9 y 9. Sí, claro. Entonces entran en ese bloque de 9-9, con relativa independencia entre esos bloques, porque además se hace por partido. Aquí el tema es cómo hacer a través de la legislación que se garantice la vida de partidos, que me parece que es en este momento, en tanto no haya un pronunciamiento a nivel regional, distrital, de decir vamos por un sistema propio, es por la vía de partidos. Hay precedentes importantes, hay criterios de jurisprudencia vinculante, donde inclusive se obliga a los partidos políticos a garantizar la democracia participativa indígena a través de algún método que respeten el reconocimiento de un sistema propio para la postulación.
en el nivel de distritos que integran la totalidad del Congreso del Estado, porque sobre todo el Congreso del Estado es la mayor representación desde la teoría política de la propia sociedad. Entonces, ese es el gran reto. Ahí hay un avance ya muy importante porque el distrito ya está caracterizado como indígena. Creo que el reto es en materia de ayuntamientos hacia la incorporación de representatividad indígena en el órgano de gobierno, no ante el órgano de gobierno, sino en el órgano de gobierno, en la instancia de gobierno donde se toman decisiones, donde se aprueban presupuestos, proyectos, etcétera. Es ahí donde se debe de buscar esa representatividad y me parece que los mecanismos, las reglas de proporción pueden ser una gran salida, es decir, una población tiene 80% de presencia indígena, pues la presencia indígena tendría que tener un valor de proporción similar, ¿no? En garantizarla. Y hemos tenido un dato interesante. En la comisión hemos estado trabajando, pues uno en caracterizar, en hacer un diagnóstico sobre lo que hay en materia política de la integración reciente. Hemos solicitado información a los 31 municipios que tienen presencia indígena, que no fueron electos, digamos, por un mecanismo de ley para garantizar presencia indígena, pero cuando les formulamos la solicitud de decir quiénes son indígenas, quiénes autoadscriben, cómo están siendo elegidos, etcétera, y nos brindan información que se autoadscriben indígenas. Entonces la presencia está, ¿no? Porque obviamente los regidores de alguna comunidad pues no salen sino de la propia comunidad y son indígenas, no con una garantía de ley, pero sí están. Entonces creo que hasta el tránsito hacia esa representación y normarlo solamente será plasmarlo en la ley, porque al final la población está allí, pero si se garantiza, creo que puede eso contribuir a acreditar de mejor manera la representatividad. En la medida en que los pueblos indígenas tengan representación en los ayuntamientos, la toma de decisión será diferenciada, porque entonces ya la decisión es colectiva y es desde esa instancia de gobierno, no desde la óptica de qué me vas a dar, qué me vas a apoyar para que yo te permita hacer tu estudio, hacer tu programa, sino somos autoridades de todo el ayuntamiento y cómo vamos a decidir. Creo que la representación política en el ámbito municipal será una pieza fundamental para garantizar la representatividad, no solo indígena, sino la representatividad social en el caso del Estado. Pero eso será hasta el 2020. Sí, sería hasta el siguiente proceso de renovación. ¿Para el 2018 está complicado? ¿Para las diputaciones? Con voluntad política no, aunque con los precedentes normativos ¿Por qué la risa, creo que hasta podrían ser conminados por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral a que se respete, porque ya hay una categorización administrativa que dice este es distrito indígena, postula población indígena. Me parece que el asunto bastaría en un momento dado que llegara a la Sala Superior para efecto de que se pudiera ser vinculante, inclusive en ausencia de ley, porque los precedentes hacia allá han apuntado. No hay una legislación y se han dado. Caso Michoacán, el Código Electoral en un artículo dice, al final, el último, dice que se respetarán los sistemas normativos indígenas. Usos y costumbres. Y no hay otra ley, o sea, y no hay ninguna ley. ¿Qué hicieron ellos? Un reglamento. Entonces, a partir del reglamento están normando procedimientos, pero a partir del reconocimiento. ¿Por qué es importante el catálogo de pueblos indígenas? Porque para normar cualquier procedimiento de reconocimiento de autoridad indígena se requiere de un estudio antropológico. El primer paso hacia ese estudio antropológico es precisamente el estudio que ya ha hecho la universidad. Por eso el interés institucional en convivir con el Congreso del Estado, con la Universidad Autónoma, rescatar ese catálogo, hacerlo público, porque será una herramienta para el Instituto Electoral, pero también para otras instancias, ¿no? Hasta de búsqueda de financiamientos. Claro. Pero dentro de este estudio 106 localidades, cada una tiene sus propios usos y costumbres. Sí, pero finalmente son similares por regiones, muy similar, ¿no? Los estudios se hicieron básicamente en comunidades donde se conjuntaba justamente la población indígena, que finalmente van siendo estas regiones que supongo que se comparten con la cuestión distrital. Y son muy similares, realmente cambia de región, pero finalmente es la colectividad. Es decir, no habría mucho problema en empatar, al menos lo que es usos y costumbres en estas 1006 localidades. Pues cada quien va a tener su particularidad y yo creo que justamente ese es el reto, o sea, yo creo que no hay que tener miedo a estos retos, a entrarle, porque se le tiene que entrar y va a haber dificultades, pues sí puede haberlas. Y pues vamos a ver cómo se resuelven en la dinámica. Tendrían que entender también tanto las comunidades
como los ayuntamientos, como los partidos políticos, esta nueva dinámica. Puede o no ser fácil, ¿no? Pero finalmente se tiene que dar. En el Congreso Federal sí hay diputados de procedencia indígena. Pero no por garantía de ley tampoco. De hecho, hay mayores avances en las entidades federativas que a nivel del sistema político federal. Hay 28 distritos federales electorales reconocidos, pero sin una implicación normativa que garantice un diputado indígena. Es decir, el distrito es indígena, pero no la representación. Hay algunos que argumentan, bueno, pues que los indígenas pueden votar por un indígena o por un mestizo. Y bueno, ese era el discurso del apartheid, ¿no? Inclusive. No, yo creo que sí, debemos de buscar estos mecanismos que puedan garantizar esa representatividad, y a nivel federal hay esfuerzos importantes, pero a nivel local tendremos que ir caminando. Yo pensaría que no es tan complicado y no es tan costoso. Por ejemplo, el caso de Oaxaca, con el Instituto Electoral de Oaxaca valida procesos electorales. Platicaba con el presidente hace poco que comentaba que son 520 y tantos municipios. Prácticamente cada 2 semanas tienen elecciones ellos. ¿Eso cuesta? No cuesta tanto. Va una comitiva, digamos, a validar el proceso que la propia comunidad se otorga. Entonces no es boletas, no es tiempos de radio y televisión, es otro mecanismo donde la institución administrativa electoral está permanentemente en una actividad que no necesariamente implica grandes costos, ¿no? Creo que el tema es integral hacia la vida de partidos, donde se generan sí muchos recursos, y que habrá también que repensar, ¿no?, la viabilidad de si esos recursos son los necesarios, si fueron medidas importantes, pero de la mano, es decir, un sistema político y el otro también, el normativo indígena, que está en convivencia en esta vida de partidos. Pero generalmente en los pueblos indígenas el gran señor o el que tutela los derechos de esa comunidad lleva años sentado en esa silla, y seguramente va a querer trasladar eso al Congreso. Va a decir, yo también quiero ser por varios periodos representante indígena. No, claro, creo que el cacicazgo es un fenómeno, pero no de un solamente, sistema y de otro, sí, claro, y de un sistema y de otro, y de partidos también. Creo que son retos donde el Estado debe de buscar garantizar que no haya excesos, sin duda, en el tema de cacicazgos, en el tema de género, en el tema de violaciones a derechos humanos, ¿no? Digo, si un sistema normativo no elige a una persona porque la excluyó, porque la sancionó, porque no participó en una actividad colectiva, durante toda su vida no puede ser postulado, bueno, hay un exceso. Y hay tutela, ¿no? Hay precedentes ya importantes. Entonces, sí es un caminar sobre este otro sistema, pero yo diría sobre todo en convivencia. Ese es el gran reto que tenemos las autoridades, no solo electorales, sino las autoridades políticas en general y la propia ciudadanía, ¿no?, en esta convivencia. Vamos a una última pase y regresamos con la doctora Karina. Yo le quiero preguntar la necesidad entonces, con todo esto que hemos platicado, de crear un partido político indígena. Regresamos. Entre líneas. En un momento regresamos. Pachuca, una ciudad de primer nivel, una gran capital. Nuestra sociedad dinámica y emprendedora, día a día en constante crecimiento, tiene mucho que ofrecer. Los ojos de México han volteado a vernos y ahora es momento de que sus oídos, a través de la voz de Hidalgo, NQ, conozcan lo mejor de nosotros. En NQ nos interesa ser parte del éxito de tus productos y servicios y darlos a conocer con nuestra gran cobertura. Contáctanos. Uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. 01771-1070-523, nqradio@prodigy.net.mx o visítanos, Boulevard Valle de San Javier, 900C, Fraccionamiento Real del Valle. En NQ, la radio sin límites, tu producto o servicio tampoco tiene límites. Comparte tus comentarios entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, regresamos con la doctora Karina Pizarro. La necesidad de crear un partido político indígena. Estamos hablando del 21% de la población en el estado de Hidalgo. Supongo que también debe ser más o menos ese porcentaje del padrón electoral. Pero entonces, ¿es necesario la creación de un partido indígena? Yo no lo vería o no lo preguntaría si es necesario. Más bien dicho, va a depender de la dinámica. Y si lo hay, si se gesta uno, bienvenido. Pues qué bueno.
¿no? Y si se gesta en varios en el grupo Otomí o varios en los tepehuas o los náhuatl, yo creo que es parte de su derecho, ¿no? Yo creo que no hay que ver estas nuevas propuestas, esta nueva forma de gobernanza con miedo, simplemente hay que estar abiertos. Que si se permite o no, esa es otra cuestión. Yo creo que también los partidos políticos tienen que entrar con otra mirada, ¿no? Porque tal vez sientan que se les va este control, este poder, pero yo creo que se puede empatar y si se deben generar, ¿no? Pero eso depende de ellos, ¿no? No son imposiciones, son dinámicas que ellos deben gestar. Y si no se hace ahorita, tal vez se realice en 10 años, no lo sé, ¿no? Pero finalmente yo creo que debemos estar en una apertura a aprender sobre estas nuevas formas, sobre estas formas de organización comunitaria, ¿no? Porque ¿quién nos dice que lo correcto ha sido como hemos estado viviendo con partidos políticos, ¿no? Que bueno, se habla de toda una cuestión democrática, ¿no? Ya no se habla de las revoluciones y el cambio armado, ¿no? Sino a través de las elecciones democráticas, pero justamente también dentro de esas elecciones democráticas, pues hay formas también, otro tipo de formas que le debemos dar apertura, que existen, que están ahí, y a ver qué podemos aprender. Yo creo que tendríamos que ver qué se puede aprender y hacerlo, ¿no? ¿Qué estados del país tienen partidos políticos indígenas, Augusto? Hay un precedente en Sonora, donde tienen un partido político indígena. Yo creo que eso es de la mayor relevancia, no porque comparto el criterio, no debe ser la apuesta, en todo caso será un proceso propio que demanden las propias comunidades o que no la demanden en el ejercicio de ese derecho. A lo mejor su interés está en la propia comunidad y no en un ámbito regional más amplio, y de allí que quizás no haya interés o que lo haya. Yo sí creo que no hay democracia sin partidos, no hay democracia moderna sin partidos. Sin duda va a que preguntarnos en general si los partidos políticos que hay representan a toda la ciudadanía, si se necesitan más, si se necesitan menos, si como están organizados, si como se están organizando ofrecen una representación. Eso es lo que está en la mesa, pero lo pondría de nuevo en lo general. Partidos indígenas o partidos obreros o partidos de ciertos sectores, creo que de toda forma es bienvenida, y al final esa es la idea de partido. La noción de partido es un fragmento social que busca una representatividad específica por intereses también específicos. La legitimación que se le dé a esos intereses sectoriales, gremiales o hasta de identidad, bueno, pues serán validados o no por el electorado incluso, pero eso es un tema que queda en los propios miembros de las comunidades y también de los partidos, esta convivencia de sistemas. Es creo que el reto amplio sobre esta convivencia, ¿no? Pero como consejero del Instituto Estatal Electoral, ¿para ti sí es necesario un partido indígena en el estado de Hidalgo? Me parece que no es necesario para el instituto. Los derechos constitucionalmente reconocidos están validados, pueden ser ejercidos, inclusive tienen una variante de derechos individuales. En materia indígena hay derechos individuales y derechos comunitarios. Entonces, no es necesario para que sean garantizados. La apuesta sería en la vía de partidos, porque es el sistema político que existe en este momento. Uh-huh. Pero será la voz de los propios partidos políticos en la convivencia con los pueblos indígenas quienes decidan la ruta a seguir, y fundamentalmente la decisión de las propias comunidades indígenas, no solo de los partidos, pero si en una primera instancia los propios partidos. O le abonaría la idea del partido indígena las candidaturas independientes. También ahí hay otro mecanismo uh-huh. que ha venido a refrescar en alguna medida el sistema político electoral y que podrán hacer uso, ¿no? También quienes se van a oponer seguramente son los partidos ya establecidos, ¿verdad, doctora? Pues tenemos también el ejemplo de Bolivia, ¿no? Quien llegó al poder, pues es Evo Morales, totalmente un indígena, ¿no? Y ahí está, ¿no? En cuanto a la pregunta de que si tal vez bueno fuera que hubiera un partido político indígena y feminista, ¿no? O sea, ¿no? O sea, yéndonos, ¿no? Pero finalmente todo se construye desde las comunidades mismas, ¿no? Bueno, pues es un tema que da para mucho, y la verdad es que para el 2018 lo veo complicado. Sin embargo, ojalá se pueda salvar. Pues vamos a remar contra corriente, porque de impulsar, y los partidos políticos hasta este momento han expresado una muy buena disposición. Pero no los partidos, hay que traer a los indígenas, a los representantes de estas comunidades a discutir en las mesas.
No, sí, sin duda, ese es un elemento. Porque ese es otro asunto, ¿no? Claro. Es un elemento fundamental, pero pensaría, por ejemplo, en las brechas de género que se han abatido, ha sido sí, sin duda, con presencia de mujeres, pero también con mecanismos normativos. Es en estos mecanismos normativos donde se ha logrado garantizar. Y a partir de la garantía normativa, pues el otro se da, pero por necesidad, ¿no? Entonces, sí, va en ambos sentidos, porque esperar el cambio a partir de una gran sensibilización con los pueblos indígenas, pues no sé esperar cuántos años. Bueno, necesitamos un consejero indígena. Sin duda. Y luego necesitamos un magistrado indígena. También. ¿No? Sí. O sea, es una carrera todavía. Ya está un presidente. Ya está un presidente. Si es claro. necesario, no pasa nada. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a la doctora Karina Pizarro Hernández, profesora investigadora del área académica de Sociología y Demografía, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar aquí, doctora. Buenas noches. Muchas gracias por su invitación. Gracias también al maestro Augusto Hernández, abogado, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral. Como siempre, gracias, Augusto. Muchas gracias, al contrario. A mis compañeros, Jorge Martínez, que estuvo en la cabina, a don Memo Ortega, que está allá en Tulancingo, y a quienes hicieron posible la transmisión de este programa por internet, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz. Muy buenas noches. Entre líneas. En un momento regresamos. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.